Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos a proceder entonces con análisis o resolución de circuitos eléctricos en DC, pero en paralelo, ¿verdad? En el video anterior estuvimos resolviendo uno sencillo, pero ahora tenemos dos elementos, ¿verdad? Se suman un elemento más, o sea, tenemos dos elementos en paralelo. Además, tenemos la fuente que está en paralelo, ¿sí? O sea, tenemos tres elementos en paralelo. Sabemos por qué están en paralelo, decimos entonces porque el voltaje que hay aquí en nuestro elemento activo es el mismo que vamos a ver aquí y es el mismo que estamos aquí. Cuando nosotros decimos eso es que estamos en presencia de un circuito en paralelo, ¿entiendes? Y digamos que el ejemplo más idóneo es el que hemos visto, siempre he estado sacando a colación en el carro, un vehículo, ¿verdad? Lo dije hasta incluso en el video anterior, es repetitivo ya, pero es bueno saberlo, ¿verdad? Por ejemplo, que todos los elementos que tenemos en un vehículo tienen 12 voltios, o sea, quiere decir entonces que todos están en paralelo. Entonces, aquí tenemos nuestro elemento activo. Sabemos entonces que nuestro elemento activo tenemos el positivo acá y nosotros tenemos el negativo. O sea, quiere decir que vectorialmente el voltaje va en este sentido, ¿verdad? Donde tenemos el positivo, donde tenemos el negativo en nuestra batería. Nuestra corriente va en este mismo sentido. En un elemento activo, la corriente y el voltaje van en un mismo sentido. En un elemento pasivo sucede lo contrario, o sea, el voltaje va en un sentido y la corriente va en el otro sentido. Si nosotros podemos ver aquí, digamos que nosotros tenemos que analizar el circuito, ¿verdad? Fíjate que aquí en este punto que está acá, nuestra corriente va, digamos, por acá. Nuestra corriente va por acá. Esta nosotros le vamos a llamar I total. Vamos a llamar I total. ¿Por qué I total? Porque cuando nosotros tenemos una fuente, nuestra fuente de corriente, ya sea la batería del vehículo, la cantidad de corriente que él va a asumir va a depender de los elementos que se estén sumando, que estén en paralelo con él. Por ejemplo, si tenemos un bombillo o los bombillos, las luces prendidas, entonces tenemos una corriente, ¿verdad? Un tipo de corriente acá, una cantidad de corriente. Pero si analizamos otro elemento en paralelo, ya sea los parabrisas, estamos sumando el motor, quiere decir que la intensidad o la cantidad de corriente va a aumentar, o sea, cambia, aumenta. Y entonces si vamos anexando elementos en paralelo a la batería, si vamos sumando elementos, la corriente va a aumentar, ¿entiendes? Entonces, por eso es que nosotros llamamos a esta I total. ¿Por qué? Porque de esta I total vamos a tener una corriente aquí y la vamos a llamar I1, ¿ves? Y nosotros acá vamos a tener otra corriente que vamos a llamar I2, ¿ves? Entonces, por eso es que nosotros decimos I total. O sea, si nosotros analizamos el circuito, porque esto se llama, de hecho, análisis de circuito, si nosotros analizamos este circuito, vemos que, lógicamente, esta tiene que ser mayor que estos dos, porque el que suministra energía es él, ¿entiendes? Entonces, una cantidad de energía porque es menor que esta, menos otra cantidad de energía que se van a estar por aquí, nos da esta, ¿eh? Podemos sacar una ecuación. Podemos decir que en un nodo, en un punto así, nosotros podemos decir que las corrientes que entran pueden ser positivas y las corrientes que salen pueden ser negativas, ¿ves? En todo caso, en este vamos a hacer así. La corriente que entra es I total a este nodo. Las que salen son I1 y I2. Entonces podemos decir que menos I1 menos I2 es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente total es igual a la sumatoria de la corriente 1 más la sumatoria de la corriente 2 cuando usted lo pasa del 0 para allá. O sea, estamos diciendo entonces aquí que I1 y I2 sumados me van a dar la I total aquí. Y es lógico, porque este es nuestro retorno, nuestro negativo. La corriente que sale es la misma que entra. Entonces, tenemos aquí esta primera ecuación. Ahora, nosotros necesitamos saber, ¿verdad? En un primer elemento aquí, en nuestro primer elemento, que es esta resistencia 1 o R1, nuestra corriente I1 nos lo está pidiendo. Recuerden que yo les dije, si la corriente va en este sentido, en este elemento pasivo, el voltaje va en sentido contrario. Podemos decir que BR1
va en este sentido, mientras que la corriente va en otro sentido. Ahora, nosotros podemos decir que B es igual a BR1, incluso es igual a BR2. Eso lo sabemos nosotros, porque si nosotros decimos, si nosotros vamos con nuestro dispositivo a medir la tensión en los dos extremos, la diferencia potencial que hay en un bombillo, ¿verdad? De nuestro vehículo, cuando usted va a ver el voltaje que está en nuestra fuente, que es nuestra batería. Entonces de ahí decimos entonces que nuestro voltaje aquí, BR1 y BR2, son totalmente iguales. Estos tres son totalmente iguales. Entonces podemos decir que BR1 es igual a la intensidad o corriente que pasa por nuestra resistencia, que es I1, por nuestra resistencia R1, que tenemos acá. Por eso nosotros entonces podemos decir, o sea, tenemos este valor, R1, ya lo conocemos, por supuesto, vale 4. Sabemos cuánto es el voltaje, entonces pudiéramos decir entonces que I es igual, ¿verdad? Esta resistencia que está aquí, se está multiplicando, ya pasa a dividir. Y nuestra BR1 queda aquí. Entonces podemos decir entonces que BR1 ¿cuánto es? 12 voltios entre R1. ¿Cuánto es R1? 4. Entonces podemos decir que I1 es igual, si nosotros tenemos 12 entre 4, lógicamente podemos decir que es 3 AMP. O sea, entonces ya sacamos nuestra primera corriente que tenemos aquí. Ahora necesitamos saber cuánto vale nuestras I2. Bueno, fácilmente podemos decir entonces, si nosotros decimos acá que BR1 y BR2 son iguales, podemos entonces colocar que BR2, es igual ¿a qué corriente? A la que circula por aquí, que es I2. ¿Por quién? Por la resistencia de R2. Lógicamente necesitamos calcular I2. Entonces decimos que I2 está multiplicada por R, y la podemos pasar, la tenemos que pasar para acá, hay que despejarla, entre BR2. Entonces aquí tenemos 12 voltios entre ¿quién? R2. ¿Cuánto nos vale R2? 8 ohmios. Entonces decimos que I2 ¿cuánto vale? 1.5 AMP. Bueno, ya tenemos entonces el valor de nuestra I2, ¿verdad? Fácilmente, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué más nos están pidiendo? La I total, ya sabemos, entonces tenemos acá nuestra I total, nuestra fórmula, que la tenemos acá. Entonces podemos decir entonces que I total es igual a I1 más I2. Entonces decimos que I total es igual, ¿I1 cuánto es? Decimos que eran 3 AMP, amperios, más 1.5 AMP. Entonces nuestra I total es igual a 4.5 AMP. Entonces vemos entonces cuánto es nuestra corriente total, la que sale de nuestra fuente, esta I total, la que sale aquí, entonces 4.5, es la que se distribuye aquí. ¿Ven? Ahora, ¿qué más nos están pidiendo? La potencia P1. Bueno, P1 es igual a voltaje, bueno, R1 por la intensidad, con intensidad I1. Es lógico, ¿verdad? Si nosotros vamos a calcular la potencia de aquí, de esta resistencia, porque es la que nos están pidiendo, entonces tenemos que tener la tensión BR1, que gracias a Dios, bueno, sabemos que entonces que B, voltaje de la fuente, es igual a BR1 y BR2. Eso no tenemos ningún problema, ya la conocemos, ¿verdad? Entonces también conocemos la corriente, la intensidad que pasa por aquí, por supuesto, que es la que nosotros necesitamos. Entonces decimos que P1 es igual a 12 voltios por, ¿cuánto vale I1? 3 AMP. Entonces ya tenemos P1 es igual, ¿cuánto vale P1? 36 vatios. Entonces ya tenemos resuelto este problema, ¿verdad?
Ahora necesitamos saber cuánto vale P2. Igual. P2 es igual a BR2 por I2, que es la corriente que pasa por aquí. Necesitamos ahora calcular la potencia que está aquí. Por supuesto. Aquí no había colocado esto, pero aquí va R2. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Es un elemento pasivo. Como sabemos, la intensidad va por un lado y la corriente. Bueno, pero vamos a resolver aquí entonces. P2 es igual a 12 voltios por 1.5 AMP. La potencia 12 es igual entonces. ¿Cuánto es 12 por 1.5, por favor? 18. Entonces aquí tenemos 18 vatios. Entonces ya tenemos aquí. Ahora, ¿de dónde sacamos P total? Bueno, es lógico también que nosotros digamos cuál es la potencia que él está suministrando a estos circuitos que están en paralelo. Bueno, hacemos la sumatoria de estas dos porque es las únicas que tenemos ahí anexadas. A medida que usted va anexando elementos pasivos, bueno, se va sumando o él va dando más potencia. Pero ¿cuánto es la potencia que él está entregando a estas dos resistencias? Bueno, la podemos hacer de esta manera. La potencia total es igual a la potencia de P1 más la potencia P2. O sea, la potencia que se generó aquí, la potencia que se generó aquí, la podemos sumar. Entonces decimos que la potencia total es igual a P1, que P1 es 36 vatios, más 18 vatios. Es decir, entonces tenemos una sumatoria. ¿Cuánto nos da la sumatoria total? 54 vatios. Entonces aquí tenemos resuelto el problema, ¿verdad? Entonces, de una manera sencilla, este circuito de corriente directa, ¿verdad? Lo hemos resuelto de una manera muy sencilla, básico, ¿verdad? No hay ningún problema. Recordemos que, aunque son muy sencillos, estos ejercicios es lo que vemos en la realidad. Si nosotros comprendemos bien este tipo de estos circuitos sencillos, si los resolvemos bien y si los entendemos bien, circuitos más complejos vamos a afrontarlos con más facilidad. Es importante entonces comprender estos circuitos que son bastante sencillos. Recuerden, denle la campanita, denle like, suscríbanse a su canal El Gordo Octavio. En el próximo video vamos a estar viendo qué es un circuito, ¿verdad?, de corriente, de una resolución, ¿verdad?, de circuito, pero en serie. Vamos a estar analizando qué es un circuito en serie, vamos a estar explicando. Quédense con nosotros, por favor.